acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción, eso es poco serio, muy poco serio. Vaya artículo el que nos regaló el diario español El País. Voy a quitar el rostro, voy a quitar la imagen del like y ya estamos, para que mostrarles el artículo que publicó hoy el diario El País. El Poder Judicial en pie de guerra ante López Obrador. Más de 600 jueces y magistrados se amparan en contra del recorte de sueldos promovido por el gobierno de Morena. Dice el inicio de la nota: México vive una invisible guerra de baja intensidad. Dos potentes fuerzas están por chocar bajo la superficie justo en el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La primera es el impulso transformador que ha abierto la era presidencial de Morena con un discurso de austeridad y en contra de las élites. La otra es el Poder Judicial, que ha alzado la voz en lo que considera un claro contexto de debilitamiento mediante ataques a la independencia judicial. El enfrentamiento de estos sujetos podría derivar en el máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, quien podría dirimir un conflicto institucional entre el Poder Ejecutivo y Judicial. Así inicia el artículo publicado hoy por el diario El País, y que asegura tener este diario documentos que prueban, aunque no los expone en su página, pero asegura tener los documentos que prueban que, si bien ya leíamos que decía que más de 600, bueno, la cifra en general es de más de 2,000 empleados de la judicatura han promovido juicios de amparo en contra de las reformas de los artículos 75 y 127 de la Constitución, que estas reformas son las que recién fueron hechas, fueron concretadas para evitar que algún servidor público gane más que el presidente de la República. Recordaremos que López Obrador decidió bajarse el salario, decidió bajarse el sueldo a ponerse 108,000 pesos mensuales, y además, pues al hacer estas reformas, impide que los demás servidores públicos ganen más de 108,000 pesos. Esto afectó bastante fuerte al Consejo al Poder Judicial en general. Tanto afectó que tenemos a más de 2,000 empleados promoviendo amparo. Es decir, más de 2,000 empleados al menos se encontraban el mes pasado ganando más de 108,000 pesos mensuales. Más de 2,000 empleados. Y en el desglose que da el diario El País, dice, sí, son más de 2,000 empleados, entre ellos hay 600 magistrados que están promoviendo estos amparos para que sigan ganando lo que ganaban antes. Según lo que argumentan para conseguir este amparo y seguir conservando su salario, es que estas normas, estas reformas son violatorias a los derechos humanos y que son contrarias al orden constitucional. Lo interpretan también como un intento del Poder Ejecutivo, en este caso de López Obrador, y también del Poder Legislativo, que tiene mayoría de Morena, lo interpretan como un intento de los poderes para debilitar al Poder Judicial, según en la solicitud de amparo. Ya habíamos escuchado anteriormente, habíamos incluso platicado que algunos trabajadores del Poder Judicial habían tramitado amparos, empezando por la magistrada Sonia Rojas, quien es de Sinaloa, que fue de las primeras personas en promover un amparo sobre este tema, y que además su amparo fue aceptado, su demanda fue aceptada en un tribunal. Según el diario El País, hasta el pasado viernes 30 de noviembre habían sido promovidos 440 juicios que incluyen a 2,094 empleados del Poder Judicial, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. La alarma no queda allí,
por el plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, según el diario El País, pretenden o consideran que va a aumentar la cifra de solicitud de amparos en 1,429 de los puestos más altos de la judicatura, entre ministros de la Suprema Corte. Ya estamos hablando de arriba, de hasta arriba. Magistrados, jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales. Llama la atención si es el Poder Judicial el que está en contra de estas reformas y solicitan amparos y se va todo a tribunales. ¿Cómo le va a hacer el Poder Judicial para resolver este tema? Porque se va a convertir en juez y parte. Son ellos quienes tienen que decir si procede o no procede esta solicitud de amparo, si se revierte incluso las reformas hechas para evitar que ganen más que el presidente. Esa es una tremenda incógnita y es más alarmante porque estamos hablando de, repito, más de 2,000 empleados del poder judicial. Los demandantes solicitaron a los jueces de distrito que se declaren impedidos para resolver esta solicitud de amparo y pidieron a los tribunales colegiados que en automático, ya en calientito, este tema se escale hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya lo vean el de hasta arriba, para que ya se sepa de una vez por todas en qué va a quedar. Por otro lado, el diario El País asegura que el Poder Judicial está preparando un documento de buena voluntad para demostrar que ellos están con toda la intención de bajarse los salarios, de entrar al tema de la austeridad, eso sí, pero que no les toquen sus salarios tan fuertemente. Asegura el diario El País, que existe un acuerdo de autorregulación por parte del Poder Judicial que le llama Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, y que el objetivo es promover la meritocracia y erradicar el nepotismo. Este es el documento, no ofrece más detalles, aunque el diario El País asegura tener también este mismo documento, pero pues es para taparle el ojo al gato, para decir, vean que sí estoy dispuesto a ser austero y por voluntad propia, pero mientras ahí te van más de 2,000 solicitudes de amparo por el tema de las reformas presentadas. En fin, esta es la batalla a la que hace alusión el diario El País, con información exclusiva sobre cómo va el problema, la resistencia de los trabajadores del Poder Judicial a bajarse los salarios, como Andrés Manuel López Obrador lo ha querido, que estén por debajo de los 108,000 pesos mensuales. Se avecina un conflicto, sobre todo un conflicto tremendo, sobre todo por la cantidad de solicitudes de amparo que han sido presentados, más de 2,000. Se da a conocer que que servidores públicos del Poder Judicial han presentado casi 3,000 amparos en contra de la ley de remuneraciones. Tienen miedo de ser detenidos. Preguntarles su opinión, y ellos también consideran que el bajar los salarios puede abrir espacios a la corrupción. Conocer su opinión, presidente. Pues ya también sobre eso hemos hablado. Hicimos nosotros el compromiso de bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los servidores públicos de abajo, que ganan muy poco. Entonces, se bajan los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Es justicia laboral. Si esto no les
parece justo a los funcionarios públicos, servidores públicos del más alto nivel de los tres poderes, pues tienen su derecho a manifestarse también, como lo están haciendo, y la autoridad competente va a resolver. Lo que yo sí creo es que hubo un cambio y se va a aplicar una política de austeridad. Y aquí recuerdo lo que decía el presidente Juárez. El presidente Juárez decía que el servidor público tenía que aprender a vivir en la justa medianía. Por eso la diferencia entre funcionario y servidor, Morelos decía, siervo de la nación. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. De todas maneras, de todas formas, tienen libertad para inconformarse acerca de que si ganan menos se va a fomentar la corrupción. Eso es poco serio, muy poco serio. Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es corrupción. En un país con tanta pobreza, si un servidor público quiere ganar, como sucedía, 600,000 pesos mensuales, pues eso es un acto de deshonestidad. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Yo respeto el derecho a disentir. Hay que ver cuánto ganan los servidores públicos en otros países. Yo recuerdo que hace un año que escribí un libro, hice una investigación y los altos funcionarios públicos de México eran de los mejores pagados del mundo. Esto no puede seguir sucediendo, pero insisto, hay un auténtico Estado de Derecho, no de chueco. No, pero vamos a resolver. O sea, y además se va a argumentar y la autoridad competente resuelve y no hay ningún problema. Vaya. Y ya veremos en qué acaba este tema y si de casualidad alguien que no sea del Poder Judicial, alguna persona, algún otro servidor público se contagia de lo que están haciendo desde el Poder Judicial y decide también solicitar un amparo, digámosle gobernador, digámosle diputado del PRI, del PAN, digámosle senador del PRI, del PAN, en fin, se puede contagiar y se puede hacer esta bolita de resistencia, esta bolita de rebeldía a estas reformas todavía aún más grande. ¿Cómo ven este tema encabezado por el Poder Judicial? Bueno, los leo, no olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si tú ganas más de 108,000 pesos y a partir de este mes te recortaron el salario, no olvides que puedes dejar super chat
en el Caporal, puedes dejar con muchos ceros, son bienvenidos todos. Agradezco, bueno, no olviden de seguirme en el resto de las plataformas. Agradezco a quienes están viendo el Caporal a cucharadas